Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bien, pues ya saben, yo soy el profesor Ernesto Olvera. Vamos a continuar, ¿sí? Pues ahora vamos a ver lo que es el tema, la clasificación de las ciencias. Bueno, todo lo anterior que pudimos ver en métodos de investigación, lo que fue la lógica, el razonamiento, el juicio de predicación, las premisas, es decir, todo aquello, pues empezó a surgir con la manera de poder generar conocimiento, cómo es que razona, piensa uno y distingue de lo bueno de lo malo a través del juicio y que a través de experiencia vamos aprendiendo al respecto, ¿sí? Y todo esto de alguna manera pues fueron el nacimiento de la filosofía, que ya lo habíamos platicado en otra materia, ¿sí? El porqué de las cosas. Bueno, pues todo eso fue igual con los presocráticos, etcétera. Pero la cantidad de conocimientos que se fueron generando y demás, pues ya empezó a llamarse lo que fueron las ciencias especiales. Perdón, la filosofía especial, que posteriormente a través del tiempo ya nace este término que son las ciencias. ¿Sí? Entonces vamos a partir desde aquí. ¿Qué es una ciencia? De hecho, nosotros hemos oído este término desde que quizá entremos a la escuela, ciencias naturales, ciencias sociales o simplemente la definición, ¿no?, de química. Es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, características, transformaciones, etcétera. Biología es la ciencia o es la rama de la ciencia que estudia a los seres vivos, su transformación, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es una ciencia? Bueno, podemos tener una idea de lo que ya habíamos platicado anteriormente, que pues es el conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados y que tienen un valor universal, es decir, comprobable en todas las partes del mundo. Quizá no del universo, porque si hablamos de la física, la fuerza de gravitación aquí en la Tierra no es la misma que en la Luna, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se empezó a dar esto de la ciencia? Entonces la ciencia se puede clasificar según su objeto, su método, otros por su afinidad, su complejidad y dependencia. Sin embargo, toda clasificación tiende a buscar los vínculos y relaciones existentes entre las diferentes disciplinas o formas de conocimiento. Ajá. El conocimiento es lo que el pilar o el eje central para poder llegar pues a un razonamiento y generar pues experiencias y conocimientos y llegar a lo que es ciencia. Entonces aquí podemos ver en este cuadrito que ya el término ciencia, dependiendo del razonamiento y demás y lo que acabamos de mencionar, podemos clasificarla en una ciencia formal o factual. Dentro de la formal tenemos a la lógica y a las matemáticas. Este tipo de, bueno, esta clasificación aparte del objeto de estudio se presenta en ciencias formales y ciencias factuales o fácticas, también así las podemos encontrar, según traten las relaciones lógicas o hechos de la realidad, es decir, la relación con la verdad que nosotros podemos apreciar. Y en cuestiones de matemáticas, pues hay que seguir un procedimiento, hay que seguir una lógica en el procedimiento de alguna operación y demás. Ahorita hablamos más al respecto de esto, de lo que es una ciencia formal, pero es la lógica y las matemáticas y lo que ello desprende. Mientras que el otro tipo de ciencias son las factuales, que quizá es la que tenemos más contacto y que puede ser natural, como la física, química, biología, etcétera, o cultural, es decir, las sociales, psicología, sociología y las que podemos apreciar aquí. Ajá. Pero regresando entonces a lo que son las ciencias formales, son simplemente las ciencias formales son ideales, es decir, trabajan en nuestra mente, en nuestro cerebro. Su método es la deducción, ajá, así de las premisas, que es una de las cuestiones de la lógica, llegar a una conclusión verdadera. Y su criterio de verdad, la constancia o no contradicción de los resultados, es decir, que a partir de conocimientos previos, premisas, podemos llevar a una conclusión verdadera. Algo recordarán en una de las clases anteriores. Todos sus enunciados son analíticos, es decir, se deducen de postulados o teoremas. Postulados o teoremas. Quizá el más conocido pues fuera el de teorema de Pitágoras, ¿no? Y con estos filósofos pues dieron sus postulados, tales de Mileto, otros más que podemos recordar. Pues esto
llegaron a esas conclusiones a través de ideas, de deducción, y son llamadas ciencias formales. Mientras que por el otro lado, las ciencias fácticas, los objetos de las ciencias fácticas son materiales. Su método es la observación y la experimentación, aunque también la deducción, es decir, también forma parte de la deducción, pero más que nada la observación y la experimentación. Así como Isaac Newton en algún momento descubrió la ley de la fuerza de gravedad, pues fue a través de la observación, la experimentación, y así como ese, otros más conocimientos también. Ajá. Esto es entonces una ciencia ya material. Su criterio de verdad es la verificación, es decir, verificar esto de una manera razonable y sustentada pues en razonamientos lógicos. Los enunciados son predominantes sintéticos, aunque también hay enunciados analíticos. Es decir, todo se analiza, todo se tiene en bases materiales y que pueden ser comprobables. Y aquí vemos este cuadrito también de comparativo de las formales. Establece relaciones ideales. Los entes ideales existen en la mente humana, es decir, todo ese procedimiento. La demostración es completa y final. Su estudio puede vigorizar el hábito del rigor. Mientras que las fácticas, que son materiales, interpretan las ideas en términos de hechos y experiencias. Se verifican, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, pues la ciencia así se clasifica. Y posteriormente, más que nada las materiales, sabemos que hay ciencias, una clasificación muy general de esto son las ciencias exactas e inexactas. Obviamente las ciencias exactas son las que arrojan siempre un resultado verificable y un resultado verdadero, ¿no? Mientras que las ciencias sociales, pues, pueden o no pueden llegar a una conclusión, a una misma respuesta o al mismo resultado. Es decir, sabemos a este nivel que si nosotros tomamos las tablas de multiplicar o las relaciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras o cosas como esas, o que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo podemos comprobar experimentalmente, ¿sí? Y mientras que las ciencias sociales, pues no existe así un método tan riguroso como es en las formales. Un ejemplo sencillo, ¿no? Las tablas de multiplicar, como decía. Todos las sabemos y si lo decimos correctamente obtendremos el mismo resultado, y aquí en cualquier parte del mundo, ¿sí? Aunque sea en otro idioma, pero el resultado va a ser el mismo. Mientras en cambio, digamos, la historia, pues habrá dos versiones, ¿no? La de los victoriosos y la de los vencidos. Su versión no será la misma, por eso no es una ciencia exacta, así como otras más, ¿no? Pero también dentro de esa clasificación hablamos de las ciencias filosóficas, que pues parte de ello, pues de donde nace la ciencia, pues es esto, la lógica y la dialéctica, que bueno, en filosofía yo creo hablaremos más al respecto. Y de las ciencias matemáticas, pues la práctica, la lógica matemática, que quizá en matemáticas 1 habrán visto en tablas de verdad con los conjuntos, si no mal recuerdo, probablemente, ¿no? Pero se ocupan. O simplemente en un lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje binario que ocupan las computadoras, sí o no, encendido apagado, 0 o 1, que es un lenguaje binario, y de ahí pues van tomando decisiones en un diagrama de flujo, etcétera, etcétera. Y dentro de estas ciencias exactas, pues también tenemos las naturales, como la mecánica, astronomía, física, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por mencionar igual nuevamente las ciencias sociales, la historia, arqueología, etnografía, geografía, etcétera, etcétera. Dentro de y bueno, también tenemos lo que son las ciencias ideales, que entra en el en el campo de la filosofía, lo que es la lógica, dialéctica, la ética, la estética, etcétera. Y aquí me marcan así como ciencias reales, es decir, materiales que buscan y se tienen una comprobación, pero con un determinado método, ¿no? Y para llegar entonces a hacer ciencia y generar un conocimiento, pues sí hay que llevar un método que lo veremos más adelante y que ya habrán oído escuchar quizás en otras ciencias, que es el
el método científico para poder hacer ciencia, ¿sí? Por eso los científicos se les da ese nombre, porque hacen ciencia a través de ese método, ¿vale? Y bueno, también dentro de la filosofía está la metafísica, y que es la ontología, teoría del conocimiento, y la filosofía natural, filosofía cultural, etcétera, ¿sí? Así a grandes rasgos tenemos la clasificación de las ciencias, y ya finalmente estas áreas de la ciencia y la tecnología y ciencias que la integran. Las ciencias exactas y naturales, ingeniería y tecnología. Por eso es importante estudiar, porque para poder ser ingeniero y poder diseñar y tener algún invento o alguna innovación en algún producto, pues obviamente la ingeniería y todos los conocimientos previos nos va a ser más fácil para llegar a ello. Igual en las ciencias médicas, ciencias agrícolas, y pues otro campo de las ciencias pues son las sociales, como la antropología, ciencias políticas, psicología, sociología, etcétera, etcétera, y las humanidades, ¿vale? Bueno, entonces esto es la clasificación de las ciencias, que a través del tiempo se fue dando, fue dando hasta nuestros días, que nosotros conocemos como ciencias. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues háganmela saber, y pues ya ahí en su apartado de tareas estará la actividad que ustedes tengan que hacer, ¿sí? Bueno, por mi parte ha sido todo, pues muchas gracias y hasta la próxima.